Saludamos a los hermanos aquí presentes, a los que están conectados a través del vivo, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, los bendecimos en el nombre del Señor. Y como siempre le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a escudriñar la palabra. Y quiero que prestes bien atención a la palabra de hoy, porque hay muchos que dicen que la Biblia se contradice, pero a mí hace muchos años el pastor de Lucas, mi pastor, me enseñó que la Biblia nunca se contradice, sino que se complementa. Así que esto grabátelo, porque vamos a ver ahora cómo aparentemente la palabra se contradice, pero cuando entendemos el contexto de la palabra, cuando entendemos todo lo que Dios quiere hablar, nos vamos a dar cuenta que se está complementando. ¿Amén? Esto es para aquellos que dicen, no, porque Dios dice una cosa, dice otra, por ahí un lado te dice que sí, en otro lado te dice que no. Entonces vamos a ver a través de la palabra, que el Espíritu Santo nos ayude a escudriñarla para poder entender. Y quiero que juntos podamos leer Jeremías 23:33. 23:33. Y dice la palabra del Señor para nosotros hoy. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Hola. Vamos a leer. Dice, y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Aleluya. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Queremos darte gloria, honra y alabanza. Gracias por poder estar, papá. Te pedimos por aquellos que quieren venir y no pueden, aquellos que están impedidos, Señor, de venir a tu casa. Te pedimos que tú los sanes, que los bendigas, que los cubras, Señor, para que ellos puedan estar aquí adorando tu nombre. Aquí estamos nosotros en tu presencia, papito, en el nombre de Jesús. Háblanos, háblanos. Queremos oír tu voz. Necesitamos, Señor, en estos últimos tiempos tan difíciles, escuchar tu voz. Por eso, Señor, abre nuestros oídos espirituales. Aquí estamos. Háblanos porque tus siervos oyen. Para ti será la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando Dios dice, los dejaré. Vuelvo a decirte, lo primero que debemos tener bien en claro, que la palabra de Dios nunca se contradice, sino que se complementa. ¿Por qué digo esto? Hemos leído que los dejaré, ha dicho Jehová, pero en Deuteronomio 4:31 Dios nos dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te desamparará, no te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. En Hebreos 13:5 nos dice, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿En qué quedamos? ¿Nos va a dejar o no nos va a dejar? Entonces aquí aparentemente la palabra se contradice, pero yo te voy a demostrar bíblicamente que no se contradice, sino que se complementa. Aleluya. Por eso cuando vos leas la palabra, pedile sabiduría a Dios, porque muchos se van a tomar de ahí y van a decir, Dios me va a dejar, y Dios no te dejará. Aleluya. Dios no te va a dejar. Aunque aquí dice que si preguntan a este pueblo, decile que los voy a dejar. Aleluya. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. ¿En qué quedamos? ¿No te desampararé ni te dejaré o te va a dejar? Bueno, recuerda que la palabra nunca se contradice. Ahora, ¿por qué Dios dice los dejaré? Nosotros tenemos que leer siempre el contexto de la palabra. No te quedes con una palabra, sino lee el contexto de la palabra. ¿Por qué Dios dice que los va a dejar a esos que los iba a dejar? Miremos a través de la palabra de Dios, porque el contexto es muy claro. Dice en primer lugar que los pastores dispersaban sus ovejas. Hola. Los pastores dispersaban sus ovejas. Entonces él dijo, ustedes siguen dispersando mis ovejas, los voy a dejar. No se contradice la palabra con que no te dejaré. No se contradice con no te voy a desamparar. Pero dice, Jeremías 23:1-2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo, ustedes dispersaron mis ovejas y las espantaron y no las han cuidado. He aquí yo castigo la maldad de sus obras, dice Jehová. Por eso dice, te voy a dejar. Cuando dispersé las ovejas, te dejará, seas pastor o no. Aleluya. Cri, 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 cri. Ojo con dispersar las ovejas, porque Dios dejará al que disperse las ovejas. Es bien clara la palabra.
Ahora dice que los profetas hablaban de su propio corazón y no de la boca de Jehová. O sea, Dios dijo y Dios no dijo nada. Por eso cuidado cuando diga Dios dijo, porque hermano tenés que estar seguro que Dios lo dijo. Por eso te doy tantos textos bíblicos para que vos te des cuenta que Dios lo dice. Hola, Dios lo está diciendo. Dice que los pastores hablaban de su propio corazón. Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas que le profetizaban, los alimentaban con vanas, dice, esperanza, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendrán, y a cualquiera que ande tras su obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre ustedes. O sea que le estaba alentando a los que estaban andando mal, le estaban alentando a aquellos que no eran correctos con él, aleluya. Falsos profetas. Por eso dice, te le voy a dejar, a los falsos profetas los dejará. Dice, verso 21 añade, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Así que hermano, cuidado cuando alguien viene y te profetiza. Hola, fíjate que sea conforme a la palabra de Dios. ¿Sabe que muchas veces me han profetizado y me dice, te quiero profetizar una palabra de Dios te ama? Flor de profecía, y yo ya lo sé. La palabra está llena de que dice Dios me ama, Dios me ama. No hace falta que me envíe un profeta para decirme que me ama. Hola, ya Dios te ama, pagó un precio muy alto por ti, así que estate seguro que Dios te ama. Por eso es importante entender la palabra. Ahora, Dios exhorta a Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y le dice, Jeremías 22:17, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. ¿Cómo no va a decir después que lo va a dejar? Si su corazón era así, si sus ojos eran para eso. Hermano, por eso la palabra no se contradice, te lo voy a demostrar bíblicamente. Que cuando Dios dice no te dejaré, no te dejará. Cuando dice que no te va a desamparar, no te va a desamparar. Pero cuando dice que te va a dejar, te va a dejar. Hola. Por eso es importante entender esto. Jeremías nos da la respuesta del por qué Dios dice que los dejaré. Dice Jeremías 22:8. Y muchas gentes pasaron junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta ciudad? Y se le responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. Aleluya. Aquí está la respuesta, ¿por qué dice que los iba a dejar? Porque adoraron a dioses ajenos y le sirvieron. Y no pienses solo en estatuas, no pienses solo en imágenes. Hay muchos dioses que tú puedes adorar sin ser imagen ninguna. Por eso es importante entender que hay un solo Dios verdadero, aleluya. Hay un solo Dios que debemos adorar, que debemos bendecir. Por eso dice, los dejaré, porque ustedes adoraron dioses ajenos y dejaron el pacto de Jehová. Dios le había enviado a su ángel para advertirle sobre los dioses ajenos. Dice Jueces 2:1-2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Bosquim y dijo, yo lo saqué de tierra de Egipto y lo introduje en la tierra de la cual había jurado a sus padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes escuchen, no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares han de derribar, mas ustedes no han atendido a mi voz. Por eso los dejaba, porque no atendieron a la voz de Jehová. No atendieron a lo que Dios dice, deja ese pacto, deja ese ídolo, deja esa imagen, deja eso que te está trayendo tantos problemas, aleluya. Porque Dios te dejará. Si tú rompes el pacto con Dios, Dios te dejará, aunque te diga que no te iba a dejar. Oh, pastor, usted me está confundiendo tanto. No, no te confunda. Ya vas a ver a quiénes nos van a dejar el Señor, a quién nos dejará el Señor. Ya te voy a demostrar bíblicamente que Dios va a cumplir con su promesa. No te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Pero ¿con quiénes estará? ¿A quiénes nos dejará? Eso es lo importante. Por eso Dios nos advierte a través de la palabra cuando nos dejará. Dice la palabra de Dios que Jeremías 22:21. Te hablando en tu prosperidad me dijiste, no iré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Dios está hablando en tu prosperidad y tú le dijiste, no tengo tiempo para atenderte, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo. Entonces, si no tenés tiempo, Dios te dejará. Hola. La palabra es bien clara, la palabra es bien clara. Dice, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré.
no te voy a oír. Estoy muy ocupado con mi prosperidad, no te voy a oír. Dice, este fue tu camino de tu juventud que nunca oíste mi voz. Dios nos advierte a través de su palabra la Biblia cuando nos va a dejar. Dice Ezequiel 18:24. Mas si el justo, ¿quién? Acá está el secreto. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de esas justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Aleluya. Está diciendo que si el justo deja de ser justo, si el justo deja de ser justicia, hermano, Dios lo va a dejar. Aleluya. Cri, 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 cri. Claro, es más lindo hablar del amor de Dios, más lindo hablar de la bendición de Dios, pero cuando Dios habla fuerte es porque nos ama. Cuando Dios nos advierte es porque no quiere que pequemos, Dios no quiere que nos desviemos. Por eso es clara la palabra. Para el que diga o piense que esto era bajo la ley del Antiguo Testamento. Ay, pastor, muchas veces me dijeron esto, usted habla del Antiguo Testamento. Bueno, yo te voy a demostrar que el Antiguo Testamento era sombra del Nuevo Testamento. Mira lo que dice el Señor Jesús. Dice en Mateo 5:17. No piensen que he venido para abrogar, anular, la ley o los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Acá está la ley del Señor. Para los que dicen, eso es del Antiguo Testamento, eso es del Antiguo Testamento. Algunos son tan pícaros, hermanos, tan pícaros, en el mal sentido de la palabra, que en la pandemia se pasaron confesando el Antiguo Testamento. Se confesaron, Jehová es mi pastor, nada me pasará, nada me faltará. Muchos hermanos leyeron el Salmo 91 y decían, el verso 3 dice, y te librará del lazo del cazador y de peste destructora. Yo recibía miles de esos mensajes en el celular en el tiempo de la pandemia. Y no está en el Antiguo Testamento, no está bajo la ley eso. No es el Salmo 91 del Antiguo Testamento. ¿Y por qué lo citan si es que no es bíblico? ¿Por qué lo citan si no creen en el Antiguo Testamento? Hermano, el Antiguo Testamento era sombra del Nuevo Testamento. Por eso muchas veces dice, habéis oído que fue dicho en el Antiguo Testamento y citan un texto del Antiguo Testamento. Pero estamos bajo la gracia, estamos bajo la bendición de Dios. Pero no te olvides que el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir. Por eso Dios no vino a anular en Jesús el Antiguo Testamento, sino a darle el verdadero significado. Si Jehová es tu pastor, Dios te va a bendecir. Si Jehová no es tu pastor, no recibirás bendición alguna. Hola. Asegúrate que Jehová sea tu pastor. Asegúrate que Él sea tu pastor. Por eso es importante entender esto. Otros citaban el verso 6. Ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Textos que te venían en la pandemia, hermano, por toneladas en el celular. Confesaban esa palabra, pero está en el Antiguo Testamento, está bajo la ley. Sin embargo, lo declaraban y después decían, no, pastor, eso es del Antiguo Testamento. Por eso ponete de acuerdo si vas a creer o no en la palabra de Dios. La palabra es completa, la palabra es del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para todos nosotros. Por eso algunos decían, el verso 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Yo solo recibí esos textos, o algunos recibí esos textos. Yo solo, pajarito. Hermano, estaba lleno de esos textos en la pandemia. Lleno por todos lados, por televisión, por radio, por todos lados surgían esos textos bíblicos. Y yo los creo. Pero vamos a ver para quiénes, como dijimos, vamos a ver para quién son estas palabras, para quién son estas promesas. No son para cualquiera, no son para los que andan torcidos, no son para los que no le creen al Señor. No es para cualquiera las promesas del Señor. Por eso, hermano, los que piensan dice que eso es bajo la ley, te voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice el Hebreo 10, 1a. La ley es solo una sombra de los bienes venideros. Hola. Todo el Antiguo Testamento era una sombra de los bienes venideros. Todo lo que dice ahí lo recibimos en el Nuevo Testamento, en la gracia del Señor. Por ese motivo, mucha oportunidad Hebreos cita la palabra del Antiguo Testamento para confirmar lo que asegura el Nuevo Testamento. Por ejemplo, te voy a dar ejemplo para que no te confundas. Cuando quiso explicar que el Hijo es exaltado por encima de los ángeles, citó
Dice Hebreo 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Eso fue declarado en el Salmo 2:7. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, cuando uno cree en toda la palabra de Dios, amén. No la separes, no digas esto del antiguo, esto del nuevo, esto lo creo, esto no lo creo, o lo crees todo o no crees nada. Hola. Por eso es importante entender la palabra. Por eso, hermano, fue declarado en el Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo que está citando el escritor de Hebreo es el Antiguo Testamento en el Salmo 2:7. Hermano, en el nombre de Jesús te das cuenta que la palabra no se contradice, se complementa. Dios no va a dejar a los justos, Dios no va a dejar al que anda correctamente, Dios no va a abandonar al que es fiel. Hola. Pero sí dejará a aquel, como dice, que dispersa las ovejas, aquellos, hermanos, que profetizan de su propio corazón y no de la palabra de Dios. Dios nos los mandó a hablar y te profetizan. Hermano, en el nombre de Jesús, estate seguro que cuando tú tengas que profetizarle a alguien, sea palabra del Señor, amén. Porque si no te estarás metiendo en un gran problema. Te vas a meter en un gran problema, porque Dios dice, yo no los envidié y seguían hablando. Yo no los mandé y seguían profetizando en mi nombre. Por eso es importante. Yo quiero concluir porque esto es muy sencillo. Simplemente quiero que te des cuenta que la palabra de Dios no se contradice, se complementa. Hola. No te dejará ni te desamparará, pero también te dejará si tú no haces lo correcto. Ay no, pastor, yo no creo en esas cosas. Bueno, lo importante es lo que dice Dios, no tu opinión. Hola. Lo importante es lo que dice Dios. Dios dice claramente que los dejará. Y en otro lugar dice, no te dejaré ni te desampararé, pero se complementa. Debemos tener bien en claro esto. Vivo que cuando Dios dice, los dejaré, leyendo el contexto, vemos que los pastores dispersaban sus ovejas, los profetas hablaban de su propio corazón, su pueblo adoraba a Dios ajeno y no oían su voz. ¿Cómo no los va a dejar? Se hacían todo lo contrario de lo que Dios quería. Hacían todo lo contrario. Por eso declara Dios que cuando diga por qué Dios dejó al pueblo habiendo prometido lo contrario, se le responderá, porque dejaron el pacto de Jehová, Jeremías 22:21. Dejaron el pacto de Jehová. Cuando tú dejes el pacto de Jehová, te dejará. Estés o no estés de acuerdo. Hola. Porque la palabra es bien clara. Cuando dejes el pacto de Jehová, Dios te dejará. Así seas el pastor más encumbrado, el creyente más crecido, el creyente más encumbrado. Porque la palabra se cumple. La palabra se cumple. Dios declara que el que dejó el pacto de Jehová, hermano, Dios lo dejará. En tercer lugar, vivo que no nos dejará al que anda rectamente, como dice Proverbios 2:7. Al que anda rectamente, Dios no lo dejará. Hola, búscalo, Proverbios 2:7. Claramente dice, al que anda rectamente, Dios no lo dejará. Hola. Por eso, si vos, hermano, no andás recto, ponete las pilas. Ponete las pilas. Dios te da la oportunidad que el mundo no te dará jamás. Dios te da una oportunidad que el mundo no te la da jamás, jamás, jamás. Siempre dirá, vos no cambiarás más, vos serás siempre el mismo, siempre te va a estar acusando. Hermano, Dios es sabio, Dios es bueno, Dios cambia. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasarán. ¿Quién dijo amén? No, hermana, pasaron. ¿Ve que digo que dice amén a veces sin entender, hermano? Pasaron. ¿Cómo pasarán? Pasaron, ya está, eres nueva criatura. El mundo nunca te va a dar esa oportunidad, siempre dirá, vos no cambiarás más. Decile vos, decí lo que quieras, yo digo lo que dice mi Dios. El que está dentro de Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Me falta mucho para cambiar todavía, pero ¿sabés todo lo que cambié? ¿Sabés todo lo que Dios me bendijo? ¿Sabés todo lo que Dios me hizo cambiar? Aleluya. Ese es nuestro Dios, que te da la oportunidad que el mundo no te dará jamás. Por eso es importante entender esto. En cuarto lugar, vimos que su promesa de no desamparar ni dejar no es para cualquiera, sino para aquellos, hermanos, que no invalidan el pacto de Dios. El pacto que hiciste con Dios. Cuando tú te entregaste al Señor, dijiste que Él era tu Señor y Salvador, y tú no rompas ese pacto, jamás te dejará. Pero si deja de ser tu Señor, cuídate. Si deja de ser tu Señor, cuídate. Porque Él te va a dejar. La palabra es bien clara. Hermano, la palabra es bien clara. Por eso,
para el que diga o piense que esto era bajo el Antiguo Testamento y hoy está bajo la ley, hermano, vimos que Jesús vino a cumplirla. Dice, no pasará ni una jota ni un tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Y por último, cuando leemos, escuchamos su palabra, debemos tener en cuenta lo que Él dijo. Y escucha bien, porque esto te lo voy a repetir muchas veces. Dice Juan 7:16, mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Hola. Al que le quepa el sayo que se lo ponga. Usted predica religión, pastor. No, yo predico doctrina. Yo predico enseñanza. Para eso te doy los textos bíblicos. Hola. Para eso te enseño la palabra de Dios. Para eso te comparto la palabra de Dios. Por eso vuelvo a decirte. Juan 7:16. Dice el Señor Jesús. Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hola. Cuando tú le hablas a alguien, tómate de esta palabra. Cuando tú le hables del Señor a alguien y le hables de la palabra de Dios, pero primero tenés que aprender la palabra de Dios. No hables por hablar. Habla conforme a la palabra, porque entonces Dios te respaldará. Así que vamos a ponernos de pie. Y cuando te diga Dios se contradice, ¿qué le vas a decir? Y lástima que no viniste el jueves, mirá. ¿Qué le vas a decir cuando dice, no, porque yo leí varias veces que Dios se contradice? Hermano, la palabra de Dios, mirá que a mí el pastor de Lucas me enseñó hace como 30 y pico de años atrás y se me grabó en mi corazón y en mi mente. Nunca se contradice Dios, sino que se complementa. Lee el contexto de lo que Dios habla para que puedas entender por qué dijo que lo iba a dejar. A esos pastores que dispersaban las ovejas, a aquellos hermanos que profetizaban de su propio corazón y Dios no los había mandado, a aquellos que andaban por su cuenta, aquellos que hacían lo que se le antojaba. ¿Cómo no los va a dejar? ¿Cómo no los va a dejar? Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, algunos dicen, no, Dios es tan bueno que Dios no va a dejar a nadie. Hermano, el que no haga la voluntad de Dios, se la verá con él. Hola. Porque muchos creen que Dios es tan bueno, que Dios va a perdonar todo. No, Dios dijo, buen siervo, fiel, eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué le dijo? Buen siervo, fiel. Hola. Dios espera fidelidad. Así que dale gracias al Señor por conocerlo. Dale gracias al Señor por tenerlo en tu corazón como Señor y Salvador. Te damos gloria, te damos honra y alabanza. Gracias por tu enseñanza, papá. Gracias porque tú nunca te contradices, Señor. Cuando entendemos tu palabra, cuando la podemos comprender, cuando la podemos compartir, papá. Te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Y si tú estás aquí o a través del vivo y quieres encontrarte con este Cristo de poder, este es el día que Él ha preparado para que tú tengas un encuentro personal con Cristo. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración. Dile, Padre, vengo delante de ti a pedirte que perdones todos mis pecados. Recibo en mi corazón a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me lleve a toda verdad conforme a tu santa palabra. Señor, quiero conocerte, díselo, quiero conocerte, Jesús, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para servirte. Para ti será la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste tu oración, no repitas, yo voy a hacer una oración por ti. Tu palabra, Señor, la Biblia dice que aquel que recibe a Cristo es hecho un hijo, una hija tuya. Yo te ruego, Dios, por aquellos que han hecho esta oración. Yo te ruego por aquellos que te han recibido en su corazón, que tú te reveles a sus vidas. Yo los bendigo en tu nombre y te proclamo, Padre, como Señor y Salvador de sus vidas. Señor, muéstrales tu gloria. Sánalos si están enfermos, levántalos, restáuralos, porque tú eres su sanador. Tú eres Jehová, su proveedor. Para ti será la gloria en el nombre de Jesús. Nadie tocará tu gloria, porque somos siervos inútiles, solo hacemos lo que tú nos mandaste hacer, compartir este Cristo de poder en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendecimos el nombre del Señor. Compartí la palabra, compartíla con seguridad.
Llenate de la palabra para poder compartirla, porque hay muchos hermanos que andan hablando cualquier cosa, andan diciendo cualquier cosa, pero cuando vos tenés la palabra como ancla de tu vida, tú sabés lo que dice Dios. Nadie te engañará, nadie te llevará de aquí para allá. Por eso dice, para que no seamos niños fluctuantes, Dios dio los 5 ministerios a la iglesia para crecer, para madurar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por la necesidad de tomar asiento. Hay un pedido de oración por Francisco Sánchez. Vamos a orar al Señor. Y como siempre, oramos por nuestra hermana Mabel para que pueda venir. Pobre, está desesperada por venir a la iglesia. Pero bueno, le dieron una semanita más por su neumonía. Así que estamos orando para que se recupere pronto y pueda venir. También oramos por Celeste del Valle y ora por cada uno de aquellos hermanos que tienes en tu corazón. La oración de justo, obrando eficazmente, puede mucho. Así que vamos a ponernos de acuerdo, como dice el Señor, que si 2 o 3 de acuerdo nos poníamos de acuerdo sobre cualquier cosa que le pidiéramos, Él lo haría. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo a pedirte por aquellos que están, Señor, enfermos, por aquellos que están en necesidad. Señor, sánalos, cúbrelos, bendícelos. Mira aquel que quiere venir y no puede, Señor, provéele para que puedan llegar a tu casa. Seas tú bendiciendo, seas tú sanando, seas tú cubriendo, para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos, Señor. Declaramos tu victoria, declaramos tu sanidad, porque tú eres Jehová nuestro sanador. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendecimos el nombre del Señor. Saludamos a los hermanos que nos acompañan hasta aquí. Gracias por su compañía. Oramos a Dios, que Dios los bendiga, que los guarde. Los invitamos para el día domingo para que juntos podamos escudriñar esta palabra bendita del Señor. A través de su Espíritu Santo, Dios los bendiga y los guarde.